Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. No siempre fui vigilante. Antes trabajé como albañil, pero después de una lesión en la espalda tuve que buscar algo menos pesado. La oportunidad llegó por un primo que conocía al encargado de la planta procesadora de granos en las afueras de El Fuerte, Sinaloa. Me ofrecieron el puesto de vigilante nocturno. No era el trabajo de mis sueños, pero el sueldo estaba bien y el lugar no tenía fama de conflictivo. La planta quedaba en un terreno amplio, cercado por láminas y alambre de púas. A un lado pasaban las vías del tren, y más allá, un campo lleno de mezquites y arbustos secos. El turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. En teoría, mi tarea era simple: vigilar la entrada principal, revisar de vez en cuando las bodegas y asegurarme de que las máquinas y la mercancía estuvieran en orden. El encargado me advirtió algo la primera vez que me entregó el uniforme: no es que pase nada raro, pero a veces los muchachos dicen que ven cosas. No les hagas caso, es el cansancio y la oscuridad jugando con la mente. Lo tomé como una broma para asustar al novato. El primer mes fue tranquilo. Las noches eran frías y el silencio solo se interrumpía por el paso ocasional del tren o el ladrido de algún perro en el pueblo cercano. Con el tiempo, me acostumbré a la soledad, a ese ruido constante de la maquinaria apagada, como si la nave industrial guardara un zumbido que nunca se iba. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé frente a la bodega número 3, la más grande de todas. Noté que una de las puertas corredizas estaba entreabierta. Recordaba haberla cerrado en la tarde, así que la empujé para asegurarla. En el interior, la penumbra me permitía distinguir los costales de grano apilados y las estructuras metálicas. Fue entonces que, por el rabillo del ojo, creí ver a alguien parado junto a las escaleras de mantenimiento. Alto, delgado, inmóvil. Giré la cabeza y no había nada. Pensé que era un reflejo o una sombra mal interpretada, pero esa imagen me quedó en la mente todo el turno. Al día siguiente se lo comenté a otro vigilante, Pedro, que cubría el turno diurno. Se rió y dijo que yo también empezaba a ver al flaco. No quiso explicar más, solo me dio una palmada en el hombro y dijo que me acostumbraría. En las noches siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Golpes leves en las láminas, pasos apagados en el pasillo de las oficinas aunque yo estuviera solo. Una vez, el sonido metálico de una cadena arrastrándose en la zona de carga me hizo recorrer todo el perímetro sin encontrar nada. El momento que cambió mi forma de ver el trabajo ocurrió a mediados de diciembre. Hacía frío y el cielo estaba nublado. Me refugiaba en la caseta de vigilancia con un termo de café cuando escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el patio central. Salí con la lámpara y comencé a buscar. Al llegar a la zona de básculas, vi a un hombre parado de espaldas, vestido con un overol oscuro, mirando hacia las vías del tren. Caminé hacia él y le grité para que se identificara. No respondió. Aceleré el paso, y cuando estuve a unos 5 metros, el hombre giró la cabeza de una manera antinatural, como si el cuello se le doblara más de lo debido. No tenía facciones claras, su rostro parecía cubierto por una sombra espesa que no dejaba ver los ojos ni la boca. Parpadeé y, en ese instante, ya no estaba ahí. El aire se sintió más helado y tuve la sensación de que alguien me observaba desde todas partes. Volví a la caseta sin terminar la ronda. Pasé el resto de la noche con la lámpara encendida, intentando convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero en el fondo sabía que no. A la mañana siguiente, antes de irme a casa, le conté a Pedro lo que había visto. Esta vez no se rió. Me llevó a un rincón de la bodega número 2 y me dijo en voz baja que yo no era el primero en pasar por eso. Según él, hacía años un trabajador de la planta murió atropellado por el tren una noche en que intentó cruzar las vías cargando un saco de maíz. Algunos decían que no fue un accidente, que el hombre estaba huyendo de algo que había visto dentro de las bodegas.
Pedro me sugirió que no le dijera nada al encargado porque, aunque él mismo creía en esas cosas, la empresa no toleraba que los vigilantes inventaran fantasmas. Traté de continuar como si nada. Durante varios días no pasó nada extraño, pero la tranquilidad no duró. Una noche, mientras revisaba las oficinas administrativas, escuché el sonido de teclas presionándose en la sala de contabilidad. Me asomé y vi que una de las computadoras estaba encendida, aunque todas deberían estar apagadas. La pantalla mostraba un documento en blanco y, como si alguien invisible estuviera escribiendo, aparecían letras sueltas, sin sentido. Apagué el equipo y me fui, sintiendo un sudor frío recorrerme la espalda. Después de ese incidente, empecé a escuchar mi nombre en susurros cada vez que entraba a la bodega 3. No era una voz fuerte, más bien un murmullo junto a mi oído. Otras veces veía pasar una sombra alta por las esquinas, siempre fuera de mi alcance. El colmo fue una madrugada en que, desde la caseta, vi claramente a una figura parada sobre las vías del tren. No se movía, solo miraba hacia la planta. Decidí encender la sirena para ahuyentarla, pero cuando el sonido retumbó, la figura se desvaneció en el aire, sin dar un solo paso. No pude más y comencé a investigar por mi cuenta. En el pueblo, la gente recordaba a un hombre apodado El Goyo, que trabajó como cargador en la planta hasta finales de los 90. Algunos decían que era solitario, que vivía en una casa improvisada cerca de las vías, y que hablaba solo. Una noche, después de discutir con un capataz, se le vio entrar a la bodega 3 y nunca salió. Al día siguiente encontraron su cuerpo junto a las vías, con el cuello roto. La versión oficial fue que se tropezó y cayó, pero muchos aseguraban que su rostro estaba marcado por un gesto de terror. Volví a mi turno con esa información y la sensación de que ahora entendía un poco más lo que pasaba, aunque no supiera cómo evitarlo. Las apariciones se hicieron más frecuentes. Cada noche, de alguna forma, el Goyo se manifestaba. A veces como una sombra quieta junto a las escaleras, otras como un reflejo en los ventanales de la oficina de supervisión. Nunca hacía un movimiento brusco, pero su sola presencia era suficiente para helarme la sangre. En una ocasión, mientras hacía la ronda en el patio de carga, escuché un susurro justo detrás de mí. Me giré y lo vi, a menos de 1 metro, con la cabeza ladeada y esa sombra cubriéndole el rostro. No pude moverme por unos segundos, hasta que di un paso atrás y él se desvaneció como humo. Intenté buscar ayuda. Hablé con un sacerdote del pueblo, que aceptó ir a bendecir la planta. Recorrimos juntos las bodegas y, mientras él rezaba, sentí que algo se movía en la parte alta de la estructura metálica. El sacerdote terminó rápido y, al salir, me dijo que había un peso extraño en el lugar, pero que no era algo que se fuera con agua bendita. Pedro me confesó que otros vigilantes habían renunciado después de pocas semanas por lo mismo. La empresa, al parecer, prefería no hablar del asunto. Con el tiempo, comencé a notar un patrón. Las apariciones siempre ocurrían cerca de la medianoche y casi siempre en la zona de la bodega 3 o las vías. Decidí enfrentar el miedo y esperarlo. Una noche, a las 12 en punto, me planté frente a la bodega con la lámpara encendida. Escuché pasos en el interior, seguidos de un golpe metálico. Entré y vi al Goyo en la parte alta, sobre la pasarela. Levantó la cabeza, como si quisiera mostrarme algo, y luego señaló hacia la pared del fondo. Me acerqué con cautela y noté que una de las láminas estaba floja. La retiré y encontré un espacio oculto entre la pared y la estructura de la bodega. Dentro había costales viejos, rotos, y entre ellos un bulto envuelto en lona. Lo abrí y descubrí huesos humanos mezclados con ropa desgastada. No sé si eran los restos del Goyo o de alguien más, pero esa noche comprendí que no se trataba solo de una aparición, algo terrible había pasado ahí, algo que la empresa había ocultado. Entregué lo que encontré a la policía, pero nunca supe el resultado de la investigación. Lo único cierto es que, desde ese día, nunca volví a verlo en la planta. A veces me pregunto si su alma solo necesitaba ser encontrada para descansar. Sin embargo, en el pueblo aún hay quienes dicen que, en noches nubladas,
Una figura alta y oscura sigue apareciendo junto a las vías, mirando hacia la planta, como si esperara que alguien más descubriera lo que quedó sin contar. No todos los vigilantes trabajan en sitios iluminados, con cámaras modernas y acceso restringido. Algunos nos encargamos de lugares que apenas parecen sostenerse en pie, edificios que respiran polvo y guardan ecos de épocas que nadie menciona. Yo estuve varios años en un puesto así, y lo que me ocurrió allí todavía me cuesta contarlo sin sentir un nudo en el estómago. En 2014, acepté un turno nocturno como vigilante en un viejo depósito ferroviario en las afueras de Zacatecas. El lugar llevaba más de 30 años sin recibir trenes, pero la empresa que lo había comprado usaba algunos galpones para almacenar maquinaria y refacciones. El resto eran naves vacías, techos de lámina que crujían con el viento y muros con la pintura descascarada. El portón principal estaba a un costado de la carretera vieja, casi siempre desierta por la noche. Mi labor era sencilla, hacer rondines cada hora, revisar que las cadenas y candados siguieran en su sitio y anotar cualquier movimiento extraño. Tenía una pequeña garita de ladrillo cerca de la entrada, con un escritorio y una estufa eléctrica que apenas servía para cortar el frío. No había cámaras, así que dependía de una linterna y de mis propios oídos. La primera semana fue tranquila. Algún perro merodeaba a lo lejos, el sonido de un tráiler pasando de vez en cuando, y nada más. Sin embargo, la segunda semana, empecé a notar algo que me hizo sentir incómodo. Cada noche, a eso de las 2 de la madrugada, escuchaba un golpe seco en la nave más alejada, como si algo metálico cayera desde una altura. Pensé que podía ser un pedazo de lámina suelta, pero el sonido era demasiado preciso, como si alguien dejara caer la misma pieza una y otra vez. Fui a revisar la primera vez que lo escuché. Caminé por el pasillo entre galpones, iluminando con la linterna. El aire estaba más frío allí, y el eco de mis pasos rebotaba en las paredes huecas. Cuando llegué a la nave señalada, no vi nada fuera de lugar. El polvo estaba intacto, sin huellas recientes. Me quedé parado un momento, escuchando, y el silencio era tan denso que hasta podía oír mi propia respiración. En los días siguientes, el golpe volvió a sonar, siempre a la misma hora. La tercera noche que ocurrió, me di cuenta de algo inquietante: el ruido no solo era idéntico en intensidad y timbre, sino que siempre se repetía 3 veces, con el mismo intervalo de unos 5 segundos entre cada uno. Eso descartaba un accidente natural. Comencé a sentir una especie de tensión en el aire cada vez que se acercaba esa hora. Esa madrugada, decidí no ir directamente al origen del sonido. Me quedé a mitad del pasillo, oculto tras un muro roto, esperando. Eran las 2:03 cuando escuché el primer golpe. La vibración recorrió el suelo, como si algo pesado hubiera caído. 5 segundos después, el segundo. Y luego el tercero. Mi corazón latía más rápido, pero lo peor fue lo que siguió. Un arrastre. Algo metálico, pero acompañado de un roce grave, como si lo estuvieran empujando lentamente sobre el piso de concreto. La dirección del sonido no era fija, parecía ir hacia una de las esquinas, pero después lo escuchaba más cerca de donde yo estaba. No podía explicarlo. Encendí la linterna y avancé despacio. Al llegar a la puerta de la nave, el aire estaba tan helado que me dolían los dedos. No vi a nadie. Caminé entre montones de madera vieja y tarimas rotas, hasta que la luz dio contra algo que no debería estar allí, una cadena gruesa, oxidada, tirada en el suelo en forma de círculo. No estaba antes. El polvo alrededor parecía removido, como si alguien hubiera estado arrastrando esa cadena en círculos. Me agaché para revisarla y noté que una de las paredes tenía un hueco, un viejo portón sellado con tablones podridos. Detrás, un espacio oscuro del que emanaba un olor a humedad y algo más, un tufo rancio difícil de describir. Apunté con la linterna, pero la luz no alcanzaba el fondo. Mientras estaba allí, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré rápido, pero no vi nada. Y entonces sentí que el aire se movía, como si alguien hubiera pasado caminando muy cerca.
Mi instinto me dijo que saliera de ahí, y así lo hice. Volví a la garita con la cadena en la mano, sin entender por qué la había tomado. La dejé sobre el escritorio, pensando que podría revisarla con calma. Pero cuando quise verla de nuevo, ya no estaba. A partir de esa noche, el golpe y el arrastre comenzaron a oírse no solo en la nave lejana, sino también en otras zonas del depósito. Y siempre después, un silencio absoluto, como si todo el lugar contuviera la respiración. No lo sabía en ese momento, pero esa cadena y el portón sellado iban a ser la clave para entender qué pasaba allí. La noche después de encontrar la cadena fue distinta. No solo esperaba el sonido, sino que lo sentía anticiparse, como si algo en el ambiente me avisara minutos antes. El frío empezaba antes de las 2, y una presión sorda me apretaba las sienes, como si el aire pesara más. Me di cuenta de que no podía seguir ignorando el portón sellado. Durante el día, el depósito permanecía cerrado y solo un encargado de la empresa pasaba a supervisar. Una mañana, le pregunté, con cautela, qué había en la nave del fondo, detrás del portón viejo. Me miró con desinterés y dijo que nunca lo habían abierto, que ya estaba así cuando compraron el lugar. Según él, antes era un área de reparación de locomotoras, pero que llevaba décadas sin uso. No pareció importarle mi curiosidad y no mencionó nada de cadenas. Decidí investigar por mi cuenta. Después del turno, fui a la Biblioteca Municipal de Zacatecas y pedí viejos periódicos. Encontré un par de notas sobre un accidente ocurrido en 1981. Una locomotora se descarriló dentro del depósito durante una maniobra nocturna, aplastando a 2 trabajadores. Lo extraño era que el artículo mencionaba algo más. Se hablaba de ruidos inexplicables escuchados por otros empleados en los días previos al accidente, como golpes metálicos y cadenas arrastrándose. Esa coincidencia me dejó inquieto. Me preguntaba si el portón sellado tendría relación con el lugar exacto del descarrilamiento. Esa noche, al regresar al trabajo, sentí que el depósito me recibía distinto. El viento golpeaba las láminas como de costumbre, pero había un fondo de sonido que no era natural. No era un golpe, sino algo como un lamento muy grave, casi un murmullo prolongado, que se apagaba y volvía, como si viniera desde muy lejos. Hice el rondín temprano, intentando mantenerme cerca de la garita para no cruzar todo el terreno a oscuras. Sin embargo, a las 2:03 exactas, volvió el primer golpe. Me quedé inmóvil, contando mentalmente los 5 segundos hasta el segundo, y luego el tercero. Después, el arrastre, pero esta vez acompañado de un sonido que no había escuchado antes, pasos. Pasos lentos, pesados, resonando sobre el concreto. La linterna temblaba en mi mano mientras me acercaba. Al llegar a la nave, vi que el círculo de polvo removido había crecido, como si algo siguiera girando en ese espacio invisible. El portón viejo parecía diferente, una de las tablas estaba rota y colgaba hacia afuera. Desde allí se veía más del interior, pero la oscuridad seguía siendo absoluta. Me acerqué y apunté la linterna. El haz de luz mostró un tramo de piso cubierto de grasa seca y marcas profundas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado en línea recta hacia el fondo. También alcancé a distinguir un trozo de tela oscura, sucia y endurecida, enredada en una de las astillas de madera. No parecía tela reciente. Mientras observaba, escuché un golpe justo detrás del portón, tan fuerte que las tablas vibraron. Retrocedí un paso y el aire que salió por la abertura me trajo el mismo olor rancio de la noche anterior, mezclado con un aroma metálico. No vi a nadie, pero sentí que algo me estaba mirando desde la oscuridad. Me retiré y pasé el resto de la noche en la garita, sin atreverme a dormir. Pensaba en los obreros que murieron allí, y en si lo que escuchaba era algún tipo de repetición de sus últimos momentos. Sin embargo, había algo que no encajaba. Las notas de periódico hablaban de un descarrilamiento, no de cadenas ni de portones sellados. La siguiente noche, antes de las 2, revisé de nuevo los alrededores de la nave. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, una figura oscura pasar entre los galpones. No llevaba linterna y sus pasos no hacían eco. Parecía un hombre alto,
con un abrigo o chamarra pesada. Caminaba lento, con la cabeza baja, y desapareció detrás de la nave del portón viejo. Seguí el rastro con cuidado, pero no encontré a nadie. Al llegar al portón, el círculo de polvo había desaparecido. En su lugar, las cadenas que antes no estaban, ahora colgaban de los clavos oxidados, como si hubieran sido colocadas para sellar de nuevo la entrada. Aquella madrugada, me quedé pensando en que quizá el portón no solo ocultaba un espacio físico, sino algo que intentaban mantener adentro. Y que esa figura que vi no era un intruso, sino parte de lo que llevaba tiempo merodeando ahí. Lo que ocurrió la noche siguiente me dejó claro que ya no se trataba solo de ruidos. Esa noche llegué más temprano, decidido a no dejar que la rutina de golpes me sorprendiera. Llevaba una linterna más potente y guantes gruesos. No era valentía, sino la sensación de que si seguía esperando pasivamente, algo iba a salirse de control. El viento estaba calmo y el silencio era casi absoluto. A las 2:10, ya estaba frente a la nave del portón viejo. Las cadenas colgaban flojas, y una de ellas se movía levemente, como si alguien la hubiera tocado segundos antes. Me agaché para mirar por el hueco que dejaban las tablas. Dentro, la oscuridad parecía tener peso, pero a esta distancia el olor era más fuerte. También escuchaba un goteo lento, como si el agua cayera sobre metal hueco. Cuando el reloj marcó las 2:03, el primer golpe resonó, pero esta vez fue desde dentro del portón. Luego el segundo, y el tercero, todos con una vibración tan profunda que sentí el suelo bajo mis botas. El arrastre comenzó enseguida, y noté que no se alejaba como antes. Esta vez se acercaba. Sin pensarlo, rompí una de las tablas y apunté con la linterna. El haz de luz alcanzó a mostrar algo que me heló la sangre, una figura alta, encorvada, con la espalda cubierta por lo que parecía un abrigo largo, pero tan deteriorado que era imposible reconocer su color. No caminaba, más bien se deslizaba, arrastrando detrás de sí una cadena gruesa que raspaba contra el concreto. No alcancé a verle el rostro. Cuando la luz lo tocó, levantó la cabeza con un movimiento seco, y lo único que distinguí fue un brillo apagado, como si tuviera fragmentos metálicos donde debían estar los ojos. Sentí un impulso inmediato de retroceder, pero mis piernas no respondían. El arrastre se detuvo a un par de metros del portón. La figura inclinó levemente la cabeza hacia un lado, como evaluándome, y luego dio un paso que resonó como si pesara más que una persona. En ese momento, algo detrás de mí se movió rápido, el portón de la nave contigua se cerró de golpe, y el sonido me sacó del trance. Retrocedí sin dejar de apuntar la luz. El espacio detrás del portón parecía más oscuro de lo que recordaba, y antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de aire frío me golpeó el pecho y apagó la linterna. Me quedé a oscuras. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, hasta que sentí un golpe suave en mi hombro. Giré de inmediato, y no había nadie. Sin embargo, el arrastre se escuchaba otra vez, alejándose hacia el fondo. Corrí a la garita, con el corazón acelerado. Encendí la luz del escritorio y me quedé sentado, temblando. No hubo más ruidos esa noche. Al día siguiente, volví a la biblioteca y busqué más información sobre el accidente. Entre recortes olvidados encontré una nota breve que no había visto antes. Mencionaba que uno de los obreros muertos en el descarrilamiento había quedado atrapado por una cadena de seguridad que se enredó en su pierna, y que su cuerpo fue arrastrado varios metros antes de que la locomotora se detuviera. El detalle macabro era que nunca pudieron retirar esa cadena del todo, pues un tramo quedó incrustado en los restos de la máquina. Volví al trabajo esa noche con la decisión de no acercarme más a la nave. Pero algo en mí sabía que ese portón no era solo una barrera física, era un límite entre el presente y algo que se había quedado atrapado en el momento de su muerte, repitiendo su último acto una y otra vez. En las semanas siguientes, el sonido de los golpes y el arrastre continuó, pero aprendí a no seguirlo. El encargado nunca preguntó nada, y yo nunca le conté lo que vi. A veces, al llegar el silencio profundo después de las 3 de la madrugada, me parece escuchar, muy lejos,
el eco de una cadena cayendo y el roce de algo pesado moviéndose hacia mí. Cuando eso pasa, me obligo a mirar hacia otro lado, porque tengo la sensación de que si algún día lo vuelvo a ver tan cerca, tal vez no me deje regresar a la garita. No fue mi primer trabajo como vigilante, pero sí el que más me dejó huella. En 2009, acepté cuidar un rancho en las afueras de Nochistlán, Zacatecas. No era un lugar productivo, hacía años que no había ganado ni siembra. La propiedad pertenecía a una familia que vivía en Guadalajara y que solo visitaba el rancho unas pocas veces al año. Querían a alguien que lo mantuviera vigilado por las noches porque, según decían, habían intentado meterse a robar herramientas y cobre de las instalaciones. Me instalé en una casita junto a la entrada principal. Desde allí se veía el camino de tierra que llevaba a los establos y al caserón principal, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro y paredes encaladas. Durante el día, el lugar parecía tranquilo, con un silencio que se rompía solo por el viento y el canto de algunas aves. Pero en las noches, esa calma se volvía inquietante. La primera semana no pasó nada extraño. Hacía mis rondines cada hora, revisaba que las puertas y ventanas estuvieran cerradas y volvía a la casita. Pero la segunda semana, empecé a encontrar cosas raras en el terreno. Una noche, al pasar junto al establo abandonado, vi que en la tierra había un círculo perfecto dibujado con ceniza. Dentro, varias figuras hechas con ramas amarradas con hilo rojo. No parecían juguetes ni basura, estaban dispuestas con cuidado, todas mirando hacia el centro. No toqué nada y seguí mi ronda. Al regresar a la casita, me quedé pensando en quién podría haber entrado a hacer eso sin que yo lo viera. A la noche siguiente, el círculo ya no estaba. En su lugar, encontré un montón de plumas negras mezcladas con huesos pequeños, como de ave o roedor. Lo más inquietante fue que había marcas de pisadas alrededor, pero no eran como las de un zapato ni de un animal común, parecían huellas humanas, pero demasiado largas y estrechas, con los dedos marcados en la tierra. Me empecé a preocupar, así que decidí recorrer el terreno con más frecuencia. Sin embargo, cuanto más caminaba, más sentía que había zonas que parecían ajenas al resto, como si el aire cambiara. Cerca del Pozo Viejo, el silencio era absoluto, sin grillos ni viento. Allí encontré, una madrugada, un pequeño costal amarrado con cuerda, flotando en el agua. Lo saqué con un gancho y, al abrirlo, descubrí dentro tierra húmeda mezclada con pedazos de cera y algo que parecía cabello humano. Al día siguiente, fui al pueblo a comprar provisiones y pregunté discretamente si alguien conocía historias raras sobre el rancho. Un señor mayor, que atendía una tiendita, me miró serio y me dijo que lo mejor era no andar curioseando, pero alcanzó a mencionar que hace muchos años, en ese terreno, vivió una mujer a la que acusaron de trabajos oscuros y que desapareció sin dejar rastro. Según él, la gente del lugar decía que ciertas noches regresaba. Esa misma noche, mientras hacía mi rondín, escuché un murmullo en el aire. No venía de un punto fijo, parecía moverse, como si alguien caminara a mi alrededor hablando muy bajo en un idioma que no reconocía. Apunté con la linterna hacia los establos, y por un instante creí ver una silueta delgada, encorvada, de cabello muy largo, que se escondió tras una pared. Me acerqué, pero no encontré a nadie. Solo el olor fuerte a humo y tierra quemada. A partir de ese momento, el rancho dejó de sentirse vacío. Esa madrugada apenas pude dormir. No eran solo los objetos y huellas que había encontrado, sino la sensación persistente de que alguien estaba moviéndose en el rancho sin que yo pudiera detectarlo. Al amanecer, recorrí el lugar con más calma. Volví al establo, al pozo y a la parte trasera del caserón. En cada uno de esos sitios encontré algo que no estaba el día anterior. En el establo, una vela negra apagada, con marcas talladas en la cera. Junto al pozo, otro círculo de ceniza, más pequeño que el primero. Detrás del caserón, una cruz hecha con ramas secas y amarrada con lo que parecía cabello. No toqué nada, pero hice un croquis mental del terreno y noté que los 3 lugares formaban una línea recta.
Al unirla con la entrada principal, el punto central caía justo en la sala del caserón. Ese detalle me inquietó tanto que decidí entrar. Las llaves me las habían dado para casos de emergencia. El interior estaba lleno de polvo, con muebles cubiertos por sábanas. Caminé por el corredor hasta la sala y allí encontré, sobre el suelo, un dibujo hecho con tiza blanca, un símbolo circular lleno de formas extrañas. Encima, había un frasco de vidrio con líquido oscuro y una foto en blanco y negro de una mujer, clavada con un alfiler oxidado. El rostro era delgado, con ojos muy grandes y expresión seria. Por la ropa y el peinado, parecía una imagen de los años 60. No reconocí a la mujer, pero algo en su mirada me incomodaba. Guardé la foto y el frasco en una bolsa, pensando en mostrarlos a alguien en el pueblo. Esa noche, antes de iniciar mi ronda, fui a la tiendita donde había hablado con el hombre mayor. Le mostré la foto sin decir nada, y su reacción fue inmediata, su rostro se puso pálido y me pidió que la guardara. Dijo que esa era la mujer que había vivido en el rancho y que, según contaban, se llamaba Regina. Era conocida por hacer encargos para gente de otros pueblos, cosas que nadie quería hablar abiertamente. Algunos decían que ayudaba, otros que dañaba. Lo cierto es que, después de la desaparición de un niño, la gente del lugar la acusó de haberlo tomado para un ritual. Nunca se comprobó nada, pero pocos días después, Regina desapareció. Esa información me dejó helado. Volví al rancho al caer la noche con la sensación de que estaba vigilando algo que no quería ser vigilado. Cerca de la medianoche, escuché pasos dentro del caserón. Caminaban lentamente por el pasillo, y luego se detenían. Pensé que podía ser un ladrón, así que entré con la linterna encendida. Revisé cada cuarto y no vi a nadie. Cuando llegué a la sala, la temperatura era notablemente más fría. En el suelo, sobre el símbolo de tiza, había aparecido otro frasco, idéntico al que me había llevado esa mañana. Dentro flotaba algo que parecía un dedo de animal, aunque no pude identificar de qué. Mientras lo observaba, escuché un susurro detrás de mí, tan cerca que podía sentir el aire. Me giré rápido, pero no había nadie. Sin embargo, en la pared detrás del símbolo, ahora había marcas de manos, hechas con algo oscuro, como hollín o ceniza. Eran manos pequeñas, más de 10, todas apuntando hacia el centro del dibujo. Salí de la sala y cerré la puerta. Esa noche no hice más rondas. Me quedé en la casita, mirando por la ventana hacia el caserón, donde juraría que, en algún momento, vi una sombra asomarse por el balcón, inmóvil durante varios minutos. Al día siguiente, el encargado me llamó para avisarme que en una semana iría a la familia dueña del rancho. Decidí que, antes de eso, tenía que entender qué estaba pasando y por qué todo parecía girar en torno a ese símbolo en la sala. Pasé los días siguientes explorando cada rincón del rancho. No encontré más frascos ni círculos, pero el ambiente estaba distinto. El aire parecía denso, como si costara más respirar en algunos lugares. El pozo, en especial, me provocaba una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando desde dentro. La noche antes de que llegara la familia, el cielo se nubló y comenzó a soplar un viento fuerte. Decidí hacer una última inspección del caserón, con la intención de fotografiar el símbolo y mostrarlo a alguien que pudiera reconocerlo. Entré con la linterna y avancé hasta la sala. El símbolo estaba ahí, pero más marcado que antes, como si alguien lo hubiera repasado con tiza fresca. Sobre él, había 3 velas encendidas, y alrededor, pequeños montones de tierra, plumas negras y huesos. El frasco con líquido oscuro también estaba presente, pero ahora flotaban dentro varios pedazos de lo que parecía piel arrugada. No escuché pasos, pero sentí que no estaba solo. En la esquina, justo donde la luz apenas llegaba, vi una figura delgada, con un vestido largo que rozaba el suelo. El cabello era tan oscuro que absorbía la luz, y la cabeza estaba inclinada hacia un lado. ¿No se movía? No dije nada. Retrocedí un paso y, sin apartar la vista, tomé la cámara para fotografiar la escena. En el momento en que presioné el botón, las velas se apagaron de golpe.
La figura ya no estaba, pero un olor fuerte a humo y tierra quemada llenó la sala. Me marché rápido y cerré con llave. Esa madrugada, mientras estaba en la casita, el viento se detuvo de repente. El silencio fue tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Luego empezó un murmullo, el mismo que había oído días atrás, pero más claro, como un cántico repetitivo. Venía desde el caserón y aumentaba de intensidad. A los pocos minutos, todas las luces que había dejado encendidas se apagaron. La oscuridad era total. El canto se detuvo y, en su lugar, comenzaron a escucharse pasos múltiples alrededor de la casita. No eran pasos rápidos, sino lentos, como si estuvieran cercándome. Me armé de valor, tomé la linterna y abrí la puerta. Afuera no había nadie, pero en el suelo, frente a la entrada, había un nuevo símbolo de tiza, más pequeño, con una cruz hecha de ramas y cabello en el centro. La linterna parpadeó varias veces antes de apagarse del todo. Me encerré y esperé el amanecer sin dormir. Cuando la familia llegó al día siguiente, les conté lo que había pasado. El padre de familia me escuchó en silencio y luego me dijo que no me preocupara, que en cuanto estuvieran allí no pasaría nada. No sé si lo dijo para tranquilizarme o porque sabía algo más. Esa misma tarde recogí mis cosas y me fui. Días después, revisando las fotos que había tomado, me encontré con una imagen que no recordaba haber capturado. En la sala, sobre el símbolo, se veía la figura de la mujer, pero esta vez estaba de pie, mirando directamente hacia la cámara, con los ojos blancos y las manos cubiertas de tierra. No volví a Nochistlán. Nunca he sido de los que creen en fantasmas. Supongo que la rutina de mi trabajo como vigilante me enseñó a no dejarme llevar por ruidos extraños ni sombras repentinas. En este oficio uno aprende rápido que la mayoría de los sustos tienen una explicación: un gato que se mete donde no debe, un vidrio mal cerrado que golpea con el viento, un vecino entrometido. Pero lo que viví en la vieja planta textil de San Ángel, eso todavía no he podido explicármelo, aunque han pasado casi 6 años. La planta estaba abandonada desde principios de los 90, cuando la producción se detuvo de golpe por una huelga que, según decían, terminó mal. Oficialmente, la empresa quebró; extraoficialmente, las historias hablaban de un incendio en una de las áreas de teñido, con varios trabajadores atrapados. Lo cierto es que desde entonces el edificio permaneció cerrado, y hace unos años lo compró una compañía que planeaba convertirlo en bodegas y oficinas. A mí me contrataron para cuidar el sitio mientras llegaban los permisos de remodelación. El terreno era grande, un bloque central de ladrillo rojo de 3 pisos, flanqueado por 2 naves industriales techadas con lámina. Los ventanales de vidrio estaban en su mayoría rotos o cubiertos de polvo, y el interior tenía ese olor agrio de humedad estancada y madera vieja. No había luz eléctrica, yo me movía con una lámpara recargable y un par de linternas de respaldo. Mis turnos eran nocturnos, de 7 de la noche a 7 de la mañana. La empresa me dejó una pequeña caseta prefabricada en la entrada, donde tenía una silla, una mesa y una cafetera eléctrica conectada a una planta portátil que solo encendía un par de horas para no gastar combustible. El resto de la noche me tocaba hacer rondas por el interior y el perímetro, para evitar que se colaran vándalos o ladrones de chatarra. Las primeras semanas fueron tranquilas. Algún que otro curioso rondaba la malla ciclónica, pero nada que una llamada a la patrulla no resolviera. Lo único que me incomodaba un poco era la sensación de que el lugar se tragaba los sonidos. No importaba si pisaba sobre charcos o madera crujiente, el eco era corto, como si las paredes absorbieran el ruido en lugar de rebotarlo. Una noche de noviembre, mientras hacía mi segunda ronda, escuché un golpeteo rítmico en el interior de la nave norte. No era un golpe fuerte, más bien un tac-tac-tac, como madera contra metal. Pensé que tal vez alguna lámina se había soltado y el viento la movía, pero al entrar con la linterna vi que las paredes estaban intactas. El sonido venía más del fondo, cerca de donde quedaban unas viejas prensas oxidadas. Avancé despacio, iluminando el suelo para evitar tropezar con trozos de maquinaria o maderas caídas.
El golpeteo se detuvo justo cuando estaba a pocos metros. Me quedé en silencio, escuchando. Nada. Di un par de pasos más y fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme, un susurro. No entendí las palabras, pero la cadencia era clara, como si alguien murmurara desde un rincón. Giré la luz hacia todas partes. ¿Vacío? Respiré hondo, me convencí de que tal vez era el viento colándose por alguna rendija y volví hacia la salida. Apenas crucé la puerta, el golpeteo empezó de nuevo, idéntico, como si me esperara para seguir. Durante los días siguientes no pasó nada extraño. Sin embargo, a partir de la tercera semana, empecé a notar cambios sutiles. Un candado que yo juraba haber cerrado aparecía abierto. Una silla que siempre dejaba junto a una mesa estaba volteada en el suelo. Una botella vacía de agua que dejé en mi caseta apareció dentro de la nave sur, sin que yo hubiera entrado allí en horas. El supervisor, al que veía una vez por semana, me dijo que probablemente era gente colándose por la malla en la madrugada. Pero yo conocía mis rondas, y no había rastro de ingreso forzado ni huellas frescas en el polvo. La noche en que todo comenzó a escalar fue fría, de esas en que la neblina se arrastra por el piso. Eran como las 2:30 de la mañana cuando salí de la caseta para mi tercera ronda. Apenas crucé el portón, vi luz en la ventana del segundo piso del edificio principal. Era un parpadeo tenue, como de vela o linterna. Me quedé unos segundos tratando de distinguirlo, convencido de que era un reflejo, pero la luz se movió. Entré con la linterna encendida, subí por la escalera central y, a medida que avanzaba, noté un olor fuerte, como a tela quemada. Al llegar al pasillo, la luz ya no estaba. Sin embargo, al fondo, en la última oficina, escuché un roce, como de tela contra tela, y un leve carraspeo. Me acerqué y asomé la lámpara por la puerta. El cuarto estaba vacío, salvo por un viejo escritorio cubierto de polvo. Me di la vuelta para regresar y entonces, desde el piso de abajo, escuché un grito ahogado, como si alguien hubiera llamado en voz baja, casi un quejido. Bajé de inmediato, con el corazón acelerado, pero no vi a nadie. La luz del pasillo de entrada me pareció más tenue, como si el polvo en el aire se hubiera vuelto más espeso. Y en ese silencio extraño, escuché de nuevo el golpeteo rítmico, pero esta vez más cerca, resonando desde el mismo vestíbulo donde estaba parado. No sé por qué, pero en lugar de huir, avancé hacia el sonido. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez, una figura de pie junto a la pared, delgada, inmóvil, envuelta en algo que parecía un uniforme gris. No podía ver su rostro, pero sí que tenía las manos colgando a los lados, y que de una de ellas goteaba algo oscuro, que caía al suelo sin hacer ruido. Parpadeé, y la figura ya no estaba. No dormí bien esa noche. El viento que se filtraba por los techos viejos del edificio parecía colarse en mis sueños, como si el lugar mismo intentara susurrarme algo que yo no estaba preparado para escuchar. Despertaba cada tanto con la sensación de que había alguien parado en la habitación, mirándome en silencio. A la mañana siguiente, cuando regresé a mi puesto, encontré a Morales esperándome. Tenía ojeras profundas y el cigarro colgándole de los labios. Me dijo que necesitábamos revisar el ala norte del edificio, un sector que según el plano estaba cerrado desde hacía décadas. Supuestamente ahí se habían almacenado documentos, pero ahora solo quedaban paredes desnudas y polvo acumulado. Mientras caminábamos por ese pasillo olvidado, el aire cambió. No sé explicarlo con exactitud, pero la temperatura bajó unos grados y el olor se volvió más pesado, como de madera húmeda y algo metálico. El eco de nuestros pasos parecía más fuerte, más denso, como si las paredes lo atraparan para luego soltarlo de golpe. Morales me contó que, cuando era joven, había trabajado como ayudante de mantenimiento en ese mismo edificio. Recordaba que, en una ocasión, lo enviaron a ese ala para revisar unas fugas de agua y escuchó voces detrás de una puerta cerrada. Cuando intentó abrirla, algo lo empujó desde adentro con tanta fuerza que cayó de espaldas. La puerta, sin embargo, nunca se abrió. Llegamos a un salón amplio, sin ventanas. En una de las esquinas había un mueble viejo,
cubierto con una lona. Morales, con un gesto casi automático, retiró la tela y dejó al descubierto un archivador metálico oxidado. Lo curioso fue que no tenía cerradura ni manijas. Lo empujamos para moverlo y descubrimos algo más inquietante: estaba sobre un hueco en el piso, como si lo hubieran puesto ahí para taparlo. No pudimos levantarlo del todo, pero entre la rendija vimos una oscuridad tan espesa que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Morales dijo que no era buena idea seguir curioseando. Yo asentí, pero algo dentro de mí sentía que ese hueco no era simplemente parte de la estructura. Había una energía pesada que me obligaba a apartar la mirada. Esa noche, mientras hacía mi ronda, escuché el sonido de pasos en el pasillo central. No era raro que se colaran vagabundos, pero lo extraño fue que, al seguir el ruido, lo encontré llevándome exactamente hasta el ala norte. Cuando llegué al salón del archivador, los pasos cesaron. La lona que habíamos retirado por la mañana estaba de nuevo en su lugar, perfectamente acomodada. Al destaparla otra vez, sentí un frío intenso que me subió por la columna. No había viento, pero el metal del archivador estaba helado al tacto. Me agaché para mirar la rendija y juraría que algo se movía allá abajo. No era una sombra definida, más bien un temblor en la oscuridad, como si estuviera viva. Di un paso atrás y, en ese instante, escuché un golpe seco proveniente del hueco, seguido por un murmullo grave. Las palabras no las entendí, pero sonaban como un reclamo, una orden. Sin pensarlo, salí del salón y cerré la puerta tras de mí. A la mañana siguiente, Morales no se presentó. Pregunté en la administración y me dijeron que había renunciado sin previo aviso. Eso me dejó con la guardia alta, pero también me dio una extraña sensación de estar solo en algo que quizá él conocía mejor que yo. Esa noche decidí hacer algo que probablemente fue un error: volver al salón del archivador, pero esta vez armado con una cuerda y una cámara. No podía dejar de pensar en lo que había visto en ese hueco. Empujé el archivador con todas mis fuerzas hasta moverlo lo suficiente para que el hueco quedara descubierto. El aire que salió de ahí era sofocante, húmedo y con un olor a tierra podrida. Iluminé con la linterna y, unos metros más abajo, vi lo que parecía un pasillo estrecho hecho de piedra, como si fuera parte de una construcción mucho más antigua que el edificio. Me incliné para tomar una foto, pero justo cuando apreté el obturador, sentí que algo me agarraba del tobillo. El tirón fue tan fuerte que caí al suelo y la linterna rodó lejos. Lo que fuera que me había sujetado soltó de inmediato, pero mi piel quedó helada en el punto del contacto. Me arrastré hasta la linterna, y cuando la encendí de nuevo, lo que vi me dejó paralizado. En la entrada del pasillo subterráneo, algo estaba de pie. Era una figura alta, cubierta con una especie de manto oscuro que le colgaba hasta el piso. No tenía rostro, solo una masa de sombra que parecía ondular lentamente. Parpadeé y ya no estaba. Salí de ahí como pude, pero no cerré el hueco. Y ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que quizá esa fue la peor decisión que pude haber tomado. El amanecer llegó como un visitante indeseado. No trajo alivio ni sensación de seguridad, más bien, parecía que la luz se filtraba con desgana entre las montañas, dejando largos fragmentos de sombra que aún parecían respirar. Llevaba horas sin moverme demasiado, encogido en la caseta, repasando una y otra vez las grabaciones que había logrado rescatar. El problema era que las imágenes no mostraban nada nítido. Apenas siluetas deformes, figuras demasiado delgadas para ser humanas y demasiado altas para encajar con cualquier animal que conociera. Una en particular me inquietó: estaba de pie, justo frente a una de las cámaras, inmóvil, como si supiera que estaba siendo observada. Tenía el rostro cubierto por una especie de velo negro, y aún así juraría que sus ojos brillaban, incluso a través de la tela. No sé si fue por puro agotamiento o por una voluntad inconsciente de enfrentar lo que sea que estaba ahí afuera, pero al ver eso sentí que debía salir. Revisé el fusil, aunque en el fondo sabía que una bala no sería solución. Me até la linterna al pecho y me adentré de nuevo en el sendero hacia el claro donde, la noche anterior, había escuchado los cantos y visto las luces. El aire era distinto. No soplaba viento,
y los sonidos del bosque se habían reducido a un silencio quebrado por algún crujido distante. Llegué al lugar y lo encontré vacío, pero el suelo estaba perturbado. Había marcas circulares, como si algo hubiera girado sobre sí mismo una y otra vez, y un olor penetrante a tierra húmeda mezclada con ceniza. Me agaché para inspeccionar y vi algo clavado en el centro del círculo, una figura tallada en madera, tosca pero inquietante. Representaba a un hombre con los brazos extendidos, y de sus manos colgaban lo que parecían tiras de cuero seco. No era cuero. Lo supe por el olor. No tuve tiempo de analizarlo más, porque el silencio se rompió con un susurro que no venía de un punto en específico. Sonaba como si varias voces hablaran a la vez, en un idioma que no entendía. La sensación fue inmediata, estaba rodeado. Giré sobre mí mismo y, entre los troncos, empecé a distinguirlos. Eran 3, tal vez 4 figuras. Sus movimientos eran lentos, pero cada paso parecía borrar parte de la distancia entre nosotros. No podía ver sus pies, era como si no tocaran el suelo. Retrocedí, pero en cada dirección aparecía otra silueta. No corrían. No lo necesitaban. Recordé lo que mi compañero me había dicho días antes, que cuando los escuchara, no debía responder. Así que apreté los dientes, bajé la mirada y avancé sin decir una palabra. Las figuras parecían confundidas, al menos, se quedaron quietas unos segundos. Ese instante fue suficiente para que pudiera abrirme paso hasta el sendero principal. Cuando por fin vi la caseta, el sol ya estaba más alto, pero eso no evitó que mi sombra se sintiera demasiado larga, estirándose como si quisiera alcanzarme. Cerré la puerta y eché todos los cerrojos, aunque sabía que nada físico me protegería. Pasé el resto del día sin dormir, con las ventanas cubiertas y el fusil cargado. Nadie vino a relevarme. Nadie contestó la radio. Y cuando finalmente decidí marcharme, al caer la tarde, descubrí que el único camino de salida estaba bloqueado por un árbol caído. Parecía reciente, pero no había marcas de corte ni raíces arrancadas. Simplemente, estaba ahí, atravesado, como si hubiera sido colocado a propósito. Entendí entonces que tal vez no era yo quien vigilaba el bosque. Tal vez era al revés, y el bosque, con todo lo que guardaba, había decidido que debía quedarme.